con la compañera. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidente, buenos días a todos. Presidente, usted nos informó que después de las elecciones íbamos a ver la posibilidad de que usted pudiera impulsar el que nuestros hermanos migrantes, adultos mayores en Estados Unidos, pudieran contar con este apoyo que ya estaba presupuestado. Quería ver qué indicaciones nos puede dar al respecto. También quiero informarle que pues, en la Ciudad de México quedó como diputado migrante un panista. Esto, bueno, pues los morenistas están muy sorprendidos y también nosotros. Al parecer hubo un fraude en esta elección, ya se está impugnando, pero sí quisiera saber sus comentarios. También, presidente, a raíz de que, bueno, se han cambiado algunos gobiernos, por ejemplo en Hidalgo, que era priista, pues Hidalgo ha sido un estado también expulsor de hermanos migrantes y este mes que no estuve viniendo aquí a la mañanera, porque bueno, pues tuve una sanción. Fíjese que pude ir ahí a Tlaxcalilla, Huichapan de Hidalgo, también estuve en el sitio San Juan del Río y pues son comunidades bien abandonadas, presidente, hay mucha miseria, mucha pobreza. Y bueno, pues ahora que cambió al PRI, pues ven la posibilidad de que se modernice una carretera que tienen ahí, pero pues quieren de forma artesanal. Fíjese que ha causado muy buena impresión a todas estas poblaciones. Entonces, aquí le dejo la información para que me haga usted favor de dar las indicaciones necesarias. Es ahí en Hidalgo, por favor, presidente, y también quieren un pozo. Sí, me hace favor. Y eso, y ahorita le toco otro tema, presidente. Sí, vamos a ver lo de Hidalgo, lo de Huichapa. Conozco toda esa región. Es la tierra de el que fue regente de la Ciudad de México, del maestro Rojo Lugo, Huichapa, un buen político, fue incluso aspirante a ser candidato a la presidencia de la República y luego fue gobernador del territorio de Quintana Roo. Estoy tratando de acordar su nombre porque sirve para… Es Rojo Gómez, pero su nombre… Javier Rojo Gómez. Sirve para recordarlo porque era una gente buena que aportó bastante al desarrollo de nuestro país y siendo gobernador del territorio de Quintana Roo también ayudó mucho cuando tuvo esa responsabilidad. Entonces vamos a ver lo de Huichapa, nos entregas Tlaxcalilla. Sí, la solicitud y lo vemos. Lo otro que mencionabas sobre los adultos mayores migrantes son mexicanos y en la Constitución ya está establecido el derecho de todos los adultos mayores a obtener una pensión. Entonces, ellos tienen ese derecho. Hay que buscar nada más con la secretaria de Bienestar, Ariana Montiel, para que un día nos informe de cómo pueden hacerle para obtener la pensión que por derecho les corresponde.
son mexicanos después de los 65 años. Y ya está presupuestado, también ya está dinero destinado. Sí, porque son mexicanos. Además, nosotros tenemos pues una deuda con nuestros paisanos migrantes que fueron maltratados en un tiempo, se vieron en la necesidad de emigrar, de abandonar sus pueblos, sus familias, situaciones muy difíciles. En la noche oscura del periodo neoliberal, que no habían opciones, no había oportunidades de trabajo, se abandonó el campo, se fueron millones a trabajar a Estados Unidos, arriesgándolo todo para buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza. También muchos tuvieron que abandonar México por la violencia, sobre todo en tiempo de Calderón. Eso suele olvidarse, o los medios convencionales no lo mencionan. Ahora quiero hablar sobre los medios convencionales precisamente para que se tenga más cuidado por la pérdida de credibilidad en los últimos tiempos de los medios de información, precisamente porque no están actuando con objetividad, con profesionalismo. Entonces, tenemos que ayudar, apoyar en todo a nuestros paisanos migrantes. Nos aportan cada año más de 60,000 millones de dólares. El año pasado las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, sumó 63,000 millones de dólares. Pero hay un hecho que también debe de tomarse en cuenta para cuando hablan sin fundamento algunos políticos en Estados Unidos. Esos migrantes mexicanos, si envían 63,000 millones de dólares, aportan a la economía de Estados Unidos alrededor de 250,000 millones de dólares. Es más, ¿por qué no pones el dato? No, me estaba yo quedando corto. 324,000 millones de dólares aportan los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos. Entonces, exigimos respeto, respeto. Y ya vamos a seguir hablando de eso. Pero les agradecemos mucho que estén enviando estos 63,000 millones de dólares a sus familiares, que nos ayuda mucho. Y quedan en Estados Unidos, aportan 265,000 millones de dólares. Estos datos a veces no se conocen en Estados Unidos. El ciudadano estadounidense no conoce estos datos y entonces de manera irresponsable, muy irresponsable y con mala fe,
se dice que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos cuando van a trabajar honradamente y a engrandecer a ese país, a seguir fortaleciendo la grandeza de esa gran nación. Entonces son de las cosas que tenemos que ir informando. ¿Cuánto me gustaría que hubiesen medios de comunicación, desde luego de estadounidenses, que informaran al pueblo de Estados Unidos? Porque sucede allá lo que nos pasaba a nosotros, que había un poder mediático y no informaban, manipulaban al pueblo o solo daban a conocer lo que les convenía a los de arriba, a los potentados, a los que se sentían dueños de México. Todos los medios estaban al servicio de la oligarquía. Con honrosas excepciones. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Que no pasa en Estados Unidos. Lo van a ver ahora. A ver, consígueme una gráfica de la agencia francesa que hizo una encuesta, Reuters, creo. Pues no es francesa. ¿Es de dónde? Sí. Mire, cómo se cayó, quién sabe si sea, habría que ver. ¿Ustedes han visto esta información? Sí. Me refiero a los compañeras y compañeras de los medios. ¿Es real? ¿No es falsa? No, se divulgó este fin de semana, incluso Sergio Sarmiento fue el primero que empezó a publicar, a echarle a usted la culpa, que Sí. porque había caído. Sí, a mí me echan la culpa de todo, pero pero esto es muy importante, porque miren cómo se ha caído. Ya no les creen. Esto debería de llevarlos a una revisión de sus prácticas, procedimientos, de sus métodos de información, porque no les cree la gente. 25% se cayó la credibilidad de los medios en 8 años. Pero hay una de estas, a ver si la consigue, en donde están otros países. Es un comparativo. Creo que es la misma investigación. Ustedes lo pueden todo. Porque les quiero hacer notar algo. Les quiero hacer notar algo. ¿A dónde está México? Es esta, ¿no? Mire. ¿Cómo se cae? Esto significa que no supieron los medios en los últimos tiempos, que esto es de aquí, por ejemplo, del 20, se desploma aquí. Pues sí tiene razón Sergio,
fue cuando llegamos nosotros. Es por la mañanera y por otros medios y por las redes sociales. Pero miren, se cae y esto significa que ellos no entienden los nuevos reacomodos, siguen con el periodismo de antes, con la máxima de Lampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, y no informan con objetividad, con profesionalismo, no dicen la verdad y piensan que el pueblo es tonto. Y como lo hemos dicho muchas veces, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente en México está muy consciente, muy politizada, más que en otras partes del mundo. Entonces ya no se traga tan fácil los platos de mentira bien aderezados y a veces también sin aderezo que les daban antes. Ahora la gente está así. Pero fíjense, Estados Unidos, que eso es lo que quiero ver, está subiendo. Entonces, por eso ve uno una encuesta en Estados Unidos, pon la encuesta que tenemos sobre qué piensan los estadounidenses sobre los migrantes. Y es algo increíble, porque piensan que los migrantes llegan a Estados Unidos y son los que llevan la droga, cuando el migrante va a Estados Unidos a buscarse la vida, va a trabajar. Deben haber, desde luego que esa es una posibilidad, que haya gente que se dedique al narcotráfico, pero estamos hablando de una minoría. La mayoría de los migrantes van a buscarse la vida, van a buscar trabajo, que no hay a veces en sus lugares de origen. La migración no es por gusto, es por necesidad. Por eso, para atender el fenómeno migratorio, lo que se debe de hacer es atender las causas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Nosotros hemos bajado la migración porque hay trabajo en México. Les hablaba yo de que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo de 3.9. La tasa de desempleo en nuestro país, como no se veía desde hace mucho tiempo, es de 2.6. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Casi tenemos empleo pleno. Y eso lo hemos logrado con la política económica que hemos aplicado, que consiste en atender de abajo hacia arriba, que consiste en no permitir la corrupción, que no se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y que consiste también en impulsar la inversión pública. Si se hace el Tren Maya, estamos hablando de una inversión pública de 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos. Pero en suma, esto significa tener trabajando a 200,000 obreros en esa obra. Imagínense
cómo se reactiva la economía abajo en los pueblos, cuánto se paga de nómina. Ahora que se está terminando el tramo de Escárcega a Tulum, deben de estar pagando de nómina 350 millones de nómina por semana a esos trabajadores. ¿Cuántos hay trabajadores? 40,000 trabajadores. Entonces, todo eso es lo que nos ha permitido pues que haya trabajo. Muchos no saben, pero hay trabajando allá en Quintana Roo, en la península, en Campeche, en Yucatán, por el Tren Maya y por otras actividades turísticas, más de 30,000 hermanos guatemaltecos. Entonces, si hay trabajo, la gente no se va a Estados Unidos. ¿Tienen la encuesta? Bueno, da tiempo, porque le preguntan a la gente y la mayoría cree que los migrantes llevan droga a Estados Unidos. Y eso es completamente falso. ¿Pero qué sucede? Que no tienen información o que los medios de información en Estados Unidos son más de manipulación. Los grandes periódicos famosos como el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal y las cadenas de radio, de televisión. Entonces, de manera simplista y manipuladora y de mala fe, le echan la culpa a los migrantes. Entonces decía yo que cuánto diera porque los mexicanos que están en Estados Unidos se organizaran bien y crearan sistemas de comunicación alternativos, radios, incluso conseguir concesiones para la televisión y redes sociales que han crecido mucho, que se tengan páginas de información, pero no para mexicanos, sino para estadounidenses. Porque por los intereses que hay, esto no lo van a hacer las empresas de medios de información estadounidenses. Y a nosotros nos conviene y nos importa mucho de que se informe a los estadounidenses de que México no es un país que les envía, como dicen algunos, ¿no? Droga, que van maleantes a Estados Unidos y han llegado a plantear que hay que cerrar la frontera, que también eso es muy atractivo, sobre todo ahora que hay elecciones. Pero ¿cómo se va a cerrar la frontera? ¿Saben cuánto se soportaría la frontera cerrada de México a Estados Unidos? Ni un mes, porque la relación entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecha, somos los principales socios económicos, comerciales. Es la frontera del mundo que tiene más movimiento
nada más en lo que es las fronteras terrestres con Estados Unidos, pasan diariamente 1 millón de personas y miles de toneladas de mercancías. Imagínense cerrar la frontera. Pero si el estadounidense no está informado, pues creen todas esas mentiras. Entonces tenemos que ir haciendo labor y eso puede ayudar, en eso puede ayudar mucho, pueden ayudar mucho nuestros paisanos, pero no es para informar a nuestros paisanos, porque nuestros paisanos están muy avispados, muy despiertos, muy conscientes. No, yo donde estoy viendo, con todo respeto, que hay mucha desinformación es en el pueblo estadounidense. Y por eso son muy susceptibles a que los manipulen con los grandes medios de información y los políticos que quieren ganar votos con mentiras y echándole la culpa injustamente a los migrantes. Pero ahí está, miren, esto es de los 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo, que es una droga química muy dañina, fatal, porque por el consumo del fentanilo pierden la vida 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos. El 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo ingresa a Estados Unidos, lo introducen, el 39% del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, lo introducen los migrantes indocumentados. Pero este es, creo que el caso, estos son los demócratas, así piensan los demócratas, pero el caso de los republicanos está peor, porque es el 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Entonces, por eso tenemos que ir haciendo pues labor de información. 86% de los presos por fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses. Pero estos datos no alcanzan a llegar a la mayoría de la población de Estados Unidos. Imagínense, es cosa de decirles, a ver, si lamentablemente fallecen 100,000 jóvenes estadounidenses cada año por consumir fentanilo, por el consumo de fentanilo, 100,000. ¿Por qué en México, si somos vecinos y se supone
que de México llegue el fentanilo, que aquí se produce el fentanilo, ¿por qué en México no se mueren tantos jóvenes por el consumo de fentanilo? A ver, explíquenme. Si somos vecinos, ¿no? Si aquí se produce, pues aquí hay más. ¿Y por qué aquí no tenemos muertes por fentanilo? Hay, pero nada que ver con los 100,000 jóvenes que lamentablemente mueren al año en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la respuesta que les podemos dar? Que ellos tienen, y no lo quieren ver, un problema social, familiar, que lleva a los jóvenes a buscar la felicidad en la droga. Y eso, afortunadamente, no lo tenemos en México. ¿Y por qué no lo tenemos en México? Porque en nuestro país, a pesar de que han querido imponernos una sociedad de consumo individualista, seguimos manteniendo tradiciones, costumbres, seguimos manteniendo integrada a nuestras familias. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Los jóvenes en Estados Unidos, y eso es un acuerdo y se respeta, pero apenas concluyen su adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Y la mayoría se va a seguir estudiando, a buscar trabajo, pero hay muchos que toman el camino de las conductas antisociales por falta de amor, por un vacío que produce la desintegración de las familias. Se van los jóvenes, y esto es muy fuerte, pero hay que hablar con claridad, y si acaso los vuelven a ver una vez al año. Y hay cosas fuertísimas, muy duras, en donde niñas que ya están en la calle con el consumo y tocan en sus casas y les abren nada más para darles comida, pero no les abren para que entren y se queden. Entonces, por eso nosotros los mexicanos tenemos que mantener nuestros valores culturales, morales, espirituales, y no el consumo de la droga, porque también donde hay consumo hay más violencia. Nosotros, donde tenemos más homicidios, es donde hay más narcomenudeo, porque se enfrentan las bandas para vender la droga y esto causa homicidios, asesinatos. Ya nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero así son las conferencias estas.